Bienvenidos al canal oficial de la Iglesia Estrella de Belén. Esperamos que sea de bendición para tu vida. Jehová cumplirá su propósito en mí. Tu misericordia, oh Jehová, es para siempre. No desampare la obra de tus manos. Bendito sea el poderoso nombre de Jesús. Hermano, My brothers, entonces ese verso yo encuentro que está precioso, ¿verdad? did you guys like that verse? Lo repetiré. This is beautiful. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehovah will complete his purpose in me. Jehová cumplirá su propósito en mí. Jehovah will complete his purpose in me. Le titulé a esta prédica I entitled this preaching, and the title is que el propósito de Dios that the purpose of God se cumpla en tu vida. be fulfilled in your Que el life. propósito de Dios se cumpla en tu vida. Mira, hermano, Listen, brothers. el propósito de Dios es claro, específico, exacto y preciso. The purpose of God is precise and specific. El propósito de Dios The purpose of God en nosotros. in us. El propósito de Dios consiste The purpose of God consists en descubrir, to discover aceptar and accept y vivir and live conforme a ese propósito. conform to that purpose. Amén. El propósito de Dios comienza The purpose of God begins cuando nos convertimos. when we convert. Antes de ahí el propósito de Dios no se puede manifestar. Before that, the purpose of God cannot manifest. Dios tiene misericordia antes de que nos convirtamos. Has His mercy before we Dios convert. nos inquieta, He uncomforts us. Dios nos llama, He calls us. Dios hace algo He does something para llamar nuestra atención. to get our attention. Pero el propósito But de the Dios purpose of God comienza begins el día que nos convertimos. the day we convert. Esa es una jornada. Journey. Dice que tenemos que descubrir, It says that we have to discover, no que está tapado que no lo podemos encontrar, not that it's uncovered and we cannot find que it, tenemos que saber qué es lo que vamos a hacer. is that we have to know what we're going Tenemos to que do. descubrir, saber We qué have to vamos a hacer. discover and know what we're going to do. Hay que ver cuál es el propósito de Dios en nuestras vidas. We have to see what is God's purpose in our lives. Si Dios me dice a mí, Kelly, If God tells me, Curly, tú vas a tocar la guitarra, you're going to play the guitar, yo tengo que aceptar eso. I have to accept that. Yo no puedo pelear en contra de eso. I can't fight against that. Cuando Dios me llamó al servicio, When God called me to service, fue a la música. was to music. Y yo tocaba guitarra, I played the guitar. y tocaba las percusiones. Percussion, eso es I percussion. used to play percussions. Pero pasó algo. But something happened. Cuando Dios me llamó, When God called me me, dijo, He told me, vas a tocar you're going to play un instrumento an que instrument tú no sabes. that you don't know. Humanamente digo, es que no me hace lógica. Humanly, I said it's not logical. Pero le dije a Dios, heme aquí. But I told the Lord, here I am. Tuve que aceptarlo. I had to accept it. Después con el tiempo entendí por qué. Then with time, I understood why. Porque Él sabe todo. Because He knows everything. Pero tenía que aceptar la voluntad de Él. But I had to accept His will. Después que lo acepto, After I accepted, tengo que vivir conforme a ese propósito. I have to El live. propósito de Dios The purpose of God, comienza en la conversión. it begins in conversion. Y tiene un momento que va a concluir, ¿verdad? And there's going to be a time where it's going to be concluded. Lo que estoy hablando específicamente son un llamado What I am speaking about is specifically about callings que están dentro del propósito de Dios. that are within the purpose of God. Ya mismo vamos a hablar claramente de eso. We're going to speak about that clearly. Dios God va a confirmarlo. is going to confirm it. No, tú no vas a tener dudas. You're not going to have any doubts. Tú no vas a pensar, ¿será o no será esto? You're not going to start thinking, what if Dios lo va a confirmar. God's going to confirm it for you. Dios te lo va a dejar saber. God's going to let you know.
Porque Él no va a querer que tú te metas en el camino que no es. Because he doesn't want you to get into a path that's not for you. Un punto clave A clear point es que hay que vivir en obediencia al propósito de Dios. is that we have to live in obedience to the purpose of God. Por ejemplo, For example, si yo toco la guitarra if I play the guitar y alguien me invita, mira, hay un sitio que están buscando un guitarrista and somebody invites me to a place where they're seeking a guitarist y te voy a pagar bueno, and they're going to pay you good, y yo voy, agarro mi guitarra and I go and I grab my guitar y voy a tocar en ese sitio, and I go and play in that place, quizá hay alcohol, there's probably alcohol, mujeres, women, droga, drugs, una vida completa. a complete life. Pero dice que yo tengo que vivir en obediencia But it says that I have to live in obedience, según el propósito de Dios en mí. suppose the purpose of God in me. Yo no puedo agarrar la guitarra, I cannot go and grab the guitar. esa guitarra está santa, That guitar is sanctified. es separada It's separate para hacer este servicio nada más. to be in this service only. Eso no se puede mezclar con el mundo. That cannot be mixed with the world. Yo no puedo ir al mundo con una guitarra que es santa. I cannot go to the world with a guitar Yo la that's sanctified. separé para Dios. I separated from Ahora the yo no Lord. puedo ir a cantar al diablo And I cannot go sing to the y devil tocar al diablo música, and play music for the porque devil fue separada because it was para el separated servicio de Dios. for God's service. Y yo tengo que mantenerme en obediencia, And I have to maintain myself in obedience. porque el punto clave de todo es ser obediente. Because the point is to be obedient. Dios God, no va a hacer caso a las lágrimas de sufrimiento. He's not gonna obey to tears of Dios suffering. no va a escuchar el grito que tú hagas, por más grito que tú hagas. He's not gonna listen to your yell for your Dios va a escuchar He is going to listen los obedientes. the obedience. La obediencia de nosotros como hijos. Our obedience as kids. Podemos gritar, We could scream, podemos llorar, we could cry, podemos decir muchas cosas, we could say a lot of pero things. si no somos obedientes, But if we're not obedient, Dios no nos va a hacer caso. God is not gonna listen. Porque Dios quiere que seamos obedientes a Él. God wants us to be obedient to Him. Y tenemos que entender And we have to understand que cuando comenzamos a caminar that when we begin to walk en el propósito de Dios, in God's tenemos que purpose, ser obedientes. we have to be obedient. Porque ahora no somos nosotros los que estamos a cargo, It's not us who are in charge anymore. es Dios. It's God. Y gracias a Dios por eso. And thank the Lord for that. Porque si fuéramos nosotros los que estamos a cargo, Because if it was us that were in charge, ¿dónde estuviéramos ahora? where would we be right now? En el propósito de Dios, In the purpose of God, hay propósito general there's general purpose y propósito específico. and specific purpose. El propósito general The general purpose es que todos nosotros is that all of us, tenemos que adorar a Dios we have to worship the y Lord glorificar al Señor. and glorify. Todos los hijos de Dios Every son of God tienen que glorificar al Señor. has to glorify the Lord. Eso es general en todo. That's general in Todas every, las iglesias, all the no churches. importando las denominaciones, It doesn't matter what no denomination importa you el are, lenguaje, what language no they speak. importa nada. Nothing matters. Tenemos que todo adorar al Señor. We all have to worship Y the las Lord. canciones que cantamos, And the songs we sing estamos that cantando we were singing, adorar al Señor. Que toda la gloria es del Señor. that all glory is to the Toda Lord. la gloria es del Señor. All of the glory. Todos los que estamos aquí tenemos que adorar al Señor. Everyone that's here has to Si glorify. no adoramos al Señor, If we don't worship estamos the en Lord, problema. we are in a problem. We have a problem. Porque tenemos y venimos a adorar al Señor. Because we come to worship the Lord, to be free Para adorar al Señor. to worship the Lord. Si no adoras al Señor, If you don't worship the Lord, estás amarrado, you are tied. estás cautivo. You're captive. Hay un problema. There's a problem. Porque ahora tú estás en el propósito del Señor. Because now you are at the purpose of God. Y si tú estás en el propósito del Señor, And if you're in the purpose of God, tienes que adorar al Señor. you have to worship the Lord. Bendito sea tu nombre, Jesús. Y hay un propósito específico. Pero And the specific purpose is, el propósito general, the general purpose, encontré un versículo en Isaías 43:7. Vamos a I leer ese propósito. found a verse. Todos los llamados en mi nombre, dice el Señor. Bring all who claim me as your God, Para gloria mía lo es creado. for I have made them for my glory. Los formé y los hice It was who I created them, para la gloria de su nombre, for the glory of his name. para su fiel formado.
That's what we're for. El pecado se mete como una piedra entre medio de Dios y nosotros. The sin comes between us like a rock between God and ourselves. Pero ahora somos libres. And now we are free. Tenemos que actuar con libertad. We have to act like with freedom. Tenemos que sentirnos libres. We have to feel. Tenemos que glorificar al Señor con libertad. We have to glorify the Lord with freedom. Porque somos libres. Because we are free. We have to Con move. temblor y temor tenemos que movernos en la obra del Señor. Aunque sintamos que nos estamos muriendo, tenemos que movernos en la obra del Señor. Porque Él me va a respaldar. Because He's going to back Y us yo up. oré al Señor. And I pray to Y the le dije, Lord. Señor, tú estás en control. And I told the Lord, you are. Yo no tengo las fuerzas, Señor. I'm not Yo here no aguanto estar aquí. against my will. Yo no quiero estar aquí, I don't Señor. want to be here. Pero es tu voluntad que yo esté aquí. But it's your Tú will. me tienes que levantar. You have to Es lift tu me up. diestra que me levanta. Es tú dándome la capacidad. It's you who gives me the Es tú ability. levantándome. It's you who Yo gives no me tengo up. la fuerza. I don't have the Y el strength. Señor me liberta y me levanta. And the Lord Y lifts aquí me estoy up. glorificando el nombre I del am Señor. here, Libre, libre, libre. Porque Él me hizo libre. Free because He made Porque me el free. Señor me hizo libre. Because the Lord made me free. Porque sienta lo que sienta. Yo No soy matter hijo what del I feel, Señor. I am a son of Yo God. soy hijo de un rey. I am the son of Soy a hijo de un king. poderoso. I am a Nada powerful. que se pueda meter entre medio de mí There is y nothing las that can stand circunstancias. between me Porque and Él me ha the Lord. llamado a hacer lo que estoy haciendo. Because He has called me to Y do Él me what dijo a I mí, do. He told hay me un propósito. there is a purpose. Y fe, yo me muevo en fe. No tengo más nada que en fe. No me quedo más que fe. There's nothing left Siento for en me. el hermano que el corazón se me va a salir. I feel like I'm going to die like Pero digo, that. Señor, tú me sostienes. But Tú I eres said, poderoso. Lord, you sustain me. Tú You me das la are libertad, Señor. You give me the freedom, Y Lord. cuando aprendí a levantar las manos en When libertad, I learned how to algo lift my pasó. hands in freedom, Se rompió algo. something happened. Se rompió algo. Something Algo se movió. Something moved. Sentí todo. I felt everything. Y se tuvo que ir. And it had to leave. Se tuvo que ir. I had to leave. Sí, yo tengo esta oportunidad preciosa un domingo God gave me this precious de predicar la opportunity palabra to porque preach Él lo quiso así. because He wanted it this way, not me. A mí me dijeron, tú vas a predicar en el verano. They told me, you're going to preach in the Y summer. empecé a temblar. And I started shaking. Y eso fue como en febrero. This was like Empecé a in temblar. February, and I Y, started shaking. y no me salen las palabras. Y yo, And the ¿cómo? words would have come out, and I was like, Estoy how? preparado. I'm not even prepared. Hace más de 2 años que no predico un domingo. It's been more than 2 years that I don't preach on a Sunday. Pero mi esposa me dijo algo. But my wife said, Kelly, Curly, tú tienes que confirmar en tu vida la palabra de you Dios. have to confirm in Tienes your life que the rechazar word. eso You have to y afirmar lo que Dios quiere contigo. rebuke that and confirm what ¿Por the qué? Lord wants with you. Porque cuando Dios me lo dijo, Because when y God estaba al said lado it, mío, she was next to me. y yo le digo, yo no entiendo, ella no sabe que lo que yo estoy hablando es And verdad. I don't understand it, but she's there. She's my witness. Yo le dije, speaking pero the es que yo no truth. entiendo lo que Dios está haciendo conmigo. I don't understand what God is doing with me. ¿Cómo es que yo tengo que hablar la palabra How is it I have to speak the word y siento que me voy a vomitar? and I feel like I have to throw up? Eso es lo más fuerte que siento. And that's the strongest feeling. Pasa que yo lo disimulo bien. Is that I know how to Yo trato de hacerlo mejor y trato de disimular y cosas, ¿verdad? I try to play it off, but Pero yo estaba meditando. God is meditating. Yo estaba meditando. I was meditating. Y estaba leyendo la prédica. And I was reading the preaching. Y siento que el Señor me enseña And I feel that the Lord shows me es que está pasando algo. it's that there's something happening. Y tú tienes que entender And you have to understand que no eres tú. that it's not you, it's me. Tú no eres nadie. You're nobody. Tú no tienes la fuerza. You don't have the strength. Tú no tienes nada. You don't have anything. Y yo decía en mi mente, And I would say in my mind, dame, Señor, paz. that Dios peace of God es la que sobrepasa is the one that todo overcomes entendimiento. understanding. Amen. La paz de Dios sobrepasa todo entendimiento. Who passes in here? Yo le digo, mira, te voy a decir una cosa. And I'm going to say, Esto es lo que dice la palabra. this is what the word says. Es la paz que sobrepasa todo este entendimiento humano. Understand. Yo no te lo puedo explicar, ni tú lo vas a entender. Lo tienes que vivir. You have to live it. Tienes que vivirlo. You have Por to más que te lo estoy tratando de explicar, As much as I am trying to explain it, tú no lo puedes entender you're not going to y understand. yo no te lo puedo explicar. Porque no es humano, es fuera, es divino. Human. It's Es out del there. Señor.
Señor. being inside the purpose. El propósito específico The specific purpose. son los llamados que tenemos. It's the callings that we have. El Señor hace llamado The Lord makes a calling, y nosotros tenemos que responder al llamado. and we have to respond to that Tenemos calling. que movernos y vivir en ese llamado. We have to move and live that calling. Lo importante es The important thing is que estamos dentro del propósito del Señor that we are inside the will of God, y que todo lo que hagamos and everything we do tiene que glorificar al Señor. has to glorify the Lord. Si no glorifica al Señor, If it doesn't glorify the Lord, no lo es. it's not of Him. Por amor a nosotros, ¿verdad? Dice la Because palabra. of His love for us, Él planeó todo. He planned everything. Plan B, ¿verdad? Plan B. Él sabía que le íbamos a caer, He knew that we were going to fall, que el diablo nos iba a tirar. that the devil was going to Pero, toss us pero around. el diablo no sabía But the devil didn't know que había plan B. that there was a plan B. Ya lo tenía todo planeado. He had everything planned. Nada lo sorprendió. Nothing surprised us. El Hijo, the Son, The Son, por su gracia, by His grace en la obediencia del Señor, and the obedience of the Lord, nosotros entramos a la voluntad del Señor. we come into the will of the Lord. Si el Señor Jesús If Jesus Christ no fue obediente a lo que tenía que hacer, wasn't obedient to what He has to do, no hubiera propósito en nuestra vida. there wouldn't be purpose in our lives. Si Jesús no hubiera cumplido lo que cumplió, If Jesus would not have fulfilled what He did, el propósito de nuestra vida the purpose of our se lives hubiera perdido. would have been lost. Porque Él es el camino, Because He is the way, es la vida, He is the life, ¿verdad? Es la verdad. and He is the truth. Él es. He is. En la comunión del Espíritu, In the Holy Spirit communion, el Espíritu Santo the Holy Spirit es el que nos alinea con el cielo. is who aligns us with Lo heaven, espiritual con lo espiritual. the spiritual with spiritual, La misión con la misión. the mission with the mission, Llamado con llamado. the calling with En the el calling. camino nos lleva. Nos dirige. He Nos directs us. alumbra, dice. Lámpara mis pies, tu palabra alumbrará mi camino. Nos alumbra el caminar. He lights up our ¿Verdad? walk. Es el Espíritu Santo que llega a nosotros y nos toca. That is the Holy Spirit who comes to El us. Espíritu Santo confirma en nuestras The vidas Holy Spirit que confirms estamos en la voluntad del Señor. that we are in God's Es el will. Espíritu Santo que nos toca. It's the Holy Spirit who Es tells el us. Espíritu Santo que nos guía. It's the Holy Spirit who guides Si us. sentimos el Espíritu Santo, If we feel that Holy como yo lo Spirit, sentí esta mañana, just like I felt it this me morning, confirmó que estaba en lo bien, He confirmed that I was que estoy en lo correcto. I was correct. Él nos alinea con el cielo. He aligns us with Él heaven. abre la puerta del cielo para He conectarnos con el opens the cielo. doors to the heavens so we can connect. Él es el satélite que conecta la señal de He allá is para the acá, de aquí Spirit para that allá. connects. Él es el que nos llena, He's the one el que nos da who convicción. gives us conviction. Es el Espíritu Santo que nos guía. It's the Holy Spirit who guides us. Bendito sea el Señor. El Espíritu Santo nos da ánimo, The Holy Spirit gives us strength, nos sostiene, sustains nos us. capacita He para has su obra. He enables us for His will. You have to be Tiene que ser inside. convertido, You have to be tiene que ser converted. arrepentido, You have to be tiene que convertirte primero. repent. You have to convert first. Pero después que tú eres, tienes que estar. Then after you are, you have to be. Y hay un problema ahí, There's a porque la problem gente quiere ser, because the people want to be, pero mira la silla, but look at the la silla no está. it's empty. They're not here. Hay gente que quiere estar, There's people that want to be here, pero todavía no lo son. but they're not here. Vienen, pero no se han convertido. Conocen They come, but they la haven't necesidad del Señor, ¿verdad? They haven't Hay que considered. ser cristiano, We have to pero hay be que Christian. estar aquí en la We iglesia. have to be here at church. Oh, no hay que ir para la iglesia, que Oh, I no. want to go to church. No tengan por costumbre como aquellos que no van a la iglesia. ¿no? Pero hay que ser y hay que estar, pero también hay que hacer. We have to be, but we also have to do. Y hay otro problema. There's another problem. Hay gente que son, There's people that are, hay gente que están, there's people that are here, pero no hacen nada. but they don't do anything. Hay gente There's people que son, that are no están, not here, pero quieren hacer algo, but they want to be pero sí no something, están. but that's why they're not here. ¿Verdad? Hay gente que quieren hacer, There's people that want to do, pero no son, but they're not, y no están. and they're not. ¿Cómo van a hacer? How are we going to do it? ¿Verdad? Yeah.
Ya me tiró un trabalengua. No te puedes salvar que el pastor está. Si no tiraste algo fuerte ahí, ¿verdad? Ser, Be, estar be here, y hacer. and do. Amén, ¿verdad? La gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. Dale la gloria al Señor. El problema es que The algunos no son, problem is, algunos no están, some are not here, y los que son y están no quieren hacer a veces. and the ones that are here don't want to do anything sometimes. Y hay que servir, And we have to serve porque los tiempos son cortos. because time is short. El Señor está ahí cerca ya. The Lord is Y si close. no trabajamos, And if we don't work, se pierde la unidad. humanity gets lost. Por eso de predicar, es hacer nuestro trabajo, es hacer nuestro trabajo. No es sentarme y mirar la cara, es trabajar en el servicio del Señor. Hay que trabajar en el servicio del Señor, porque la humanidad se está perdiendo el propósito del Señor. Yo quiero caminar en el propósito del Señor. Yo quiero ser parte del propósito del Señor. No me dejes afuera, dejemos que sea. Quiero seguir el propósito del Señor. Get in on the purpose. Dios nos llama primero. Listen, God calls us first. No te metas. Sino Don't get in if He doesn't call you. Él es el que nos llama. He is the one that calls Él, us. él inventó la obra. Él la diseñó He designed y nos dio la orden. it. He gave us the order. Yo le digo a la gente, si quieres hacer las cosas a tu manera, inventa tu obra. If you want to do things on your own will, Porque yo go. estoy en la obra del que inventó el Señor, no la inventé. Because I am in God's will. Y yo no paso lo que me da la gana ahí. And I cannot do as I Yo do. hago lo que el Señor me diga, I do what the Lord tells me. porque es su obra. Because it's His will. No la inventé yo. I didn't invent it. Tengo que seguir, tengo que ser obediente. I have to follow it. I have to be obedient. Gloria sea al Señor. Glory be to God. El Señor es bueno, ¿verdad? ¿Quién vive? Who lives? A su nombre. Bendito sea tu nombre. Nosotros no escogemos el llamado. We did not choose our calling. Nosotros lo descubrimos para We que discovered fuimos it, but we did Lo not que choose yo le it. expliqué temprano. What I explained Saber con certeza y confirmación que knowing Dios quiere with que haga. certainty and Dios te va a decir lo que es. God is going to tell you what it is. Y tienes que tener paciencia cuando tienes que estar dispuesto a moverte. And you have to be patient, but just able to move. El llamado está dentro del propósito de Dios. The calling is in the purpose of God. El llamado depende del propósito de Dios. The calling depends on the purpose of God. O sea, el propósito de Dios comienza cuando nos convertimos. The purpose of God begins when we convert, Pero tiene que culminar en un momento dado el propósito de Dios aquí en la tierra. but we also have some. What Claro. the purpose of God is here ¿Cuándo on es eso? earth. Cuando ya no tengo aquí. We have to- Porque- we're not here anymore. El plan de Dios es que lleguemos a la perfección. God's plan is for us to get to Solamente si somos perfection. perfectos entramos al cielo. It's only if we are perfect we get to heaven, Pero no somos perfectos. but we're not perfect. Pero tenemos que ser ya perfectos. But we have to learn. Lo que sucede es What happens is que la perfección de Jesús, God, Nos Jesus' cubre a perfection covers us. ¿verdad? Y cuando el Señor mira para acá abajo, And when the Lord looks down here, no ve a Kelly el pecador, He doesn't see ve a Curtis. Jesucristo. He sees Jesus Y Christ. cuando mira para la cruz, ¿a quién ve? And when we see A Kelly el pecador. Como si yo pagué. Porque la perfección de él me cubrió. Curtis, the sinner, as ¿Verdad? Él me cubre. Ay, Jesus usted se cree que son covers us. perfectos. No somos perfectos. No seremos perfectos todavía. Pero no puede ser perfecto. ¿Verdad? Pero a los que nos convertimos más perfectos y llegamos allá, But those who convert or try to be more perfect, tenemos que we, tener una get relación there. con ese Padre que nos creó. We have to have a relationship with Y the tenemos Father, que tener una who created us. perfección que nos cubra And we have to have a perfection para that acercar a covers ese us. Padre perfecto. Porque santo, hay que ser santo porque Él es santo. Because we have to be ¿Verdad? saved as He is. ¿Entiende? Y si Él es perfecto y nosotros no somos, ¿cómo nos vamos a And if He comunicar is con Él? perfect and we're not, how ¿Verdad? are we ¿Cómo nos going vamos a to conectar con Él? How are we going to connect with Him? Pero el Señor Jesús nos cubre But con Jesus su Christ perfección. with His perfection. con su perfección. With His perfection. Pero el propósito de Dios va a terminar con The nosotros purpose of God is going to cuando finish seamos with us completamente perfectos. when we are ¿A dónde? completely Allá en el cielo. Where? Aquí no lo podemos ser. En el cielo vamos a ser in perfectos. heaven. We're going to be. No podemos confundir el llamado, We cannot confuse the calling, el proceso the process, y el propósito. and the purpose. No podemos confundir We el cannot llamado, confuse el proceso the process, the calling, y el propósito. and the purpose. And then my process
process. Porque is mi my purpose. proceso no es para que yo me quede ahí. Because my process is not for me to Esto stay es there. para pulirme. That's to Eso es para polish me. refinarme. That's to Eso es para refine me. enseñarme. That's to Eso show es para me. levantarme. Prepararme para el propósito de Dios. To prepare me for the ¿Verdad? purpose of God. Eso no es mi propósito. Ese That es is not my el purpose. proceso. That is my Para que se cumpla el proceso de Dios. So the purpose, so God's Por ejemplo, purpose. el rey David For example, King David, fue ungido he was anointed como rey. like a king, Y fue rey al otro día. and he was king the next No. day. No, Empezó el propósito de un no, a purpose began. God, El rey David llega al palacio como un a músico, purpose for King David. pero ya está ungido como rey. He was already anointed, ¿Verdad? Y allí tuvo que mirar a los militares, and that's where he had to make las decisiones que el rey tomó, the decisions that the king bueno was y taking, malo, y todo eso allí. good or bad. Como músico, He had to see him there as a musician, no como rey, not as a king, no como general del army, not as a no general of como the army, consejero, not as a counselor, un musiquito que llegaba ahí como just a chico, musician que le cantaba a las ovejas. that was there singing. Y parece que no es cosa grande, importante, ¿verdad? And you don't think it's a big Pero ese era el thing, proceso del rey but David. that was a process of King David. A El musician. propósito de Dios empezó allá en el monte, And his purpose began in the mountains, tocándole a las ovejitas. playing to the sheep. Y cuando le llegó el momento de estar en la casa de Dios, And when the Dios, time yo came quiero to el be in the mejor house of coro, the Lord, el mejor coro, I wanted los mejores the músicos, best part, y the lo best organizó. musicians. And he organized. Y gracias a eso tenemos, mira, un grupo de adoración. And thanks to that, Gracias a Rey David que le now cantaba a we su have hojita. a worship. Bendito sea el nombre de Jesús. Bendito sea tu nombre, Señor. So, no podemos confundir el propósito, So we cannot el confuse llamado y el or proceso. mistaken the purpose, the calling, or the Hay gente que process. dice, este tiene que ser mi propósito. Y se There's quedan people that say en, this has to be my purpose, y se quedan en el propósito, en el proceso. and they stay in the process. Para mí que el propósito mío es sufrir toda la vida. For me, it's the Y me purpose quedo aquí is porque to para mí creo suffer que Dios quiere all my life is because God wants me to suffer. No. No, Muévete, move, sigue para adelante. keep going Ese forward. es el proceso. That is the La process. voluntad, el propósito de Dios The will of es God algo más grande que is lo que tú something estás viviendo. bigger than what you're living Es now. algo más grande que tus ojos ven. It's bigger than No what te your eyes can conformes, porque más altos son sus pensamientos que los nuestros. Don't get ¿Verdad? Ese es su